Nacional, una apuesta del nuevo gobierno contra la inseguridad, en donde se han definido cosas relevantes, en donde la Cámara de Diputados acaba de resolver un tema, la Cámara de Senadores tendrá que también meter la mano para definirla en su operación y veremos cómo estarán las cosas. Bien, para revisar más sobre este tema, damos la bienvenida con mucho gusto a Juan Ibarrola, experto en Fuerzas Armadas, y también a Eduardo Guerrero, experto en Seguridad Nacional. A los dos, muchas gracias, buenas noches. Igualmente, muchas gracias. Me da mucho gusto. Bien, Juan, me gustaría comenzar con usted. De lo que hoy tenemos y conocemos de este proyecto, de esta ley, con las modificaciones, con la creación misma del propio gobierno, ¿cómo operaría esta Guardia Nacional ya en los hechos como hoy la conocemos, para mayor entendimiento de la gente que nos está observando? Yo creo que es importante entender que son 3 etapas de Guardia Nacional. La primera es con lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Policía militar, policía naval, policía federal, y hay que empezar con eso. Es decir, si no se le da una respuesta a la seguridad intermedia o a la seguridad interior, ya no toman ese concepto de seguridad interior, y ahora se llama seguridad intermedia, que creo que es lo correcto. Es decir, es cuando la seguridad pública está rebasada y antes de que se convierta en una amenaza de seguridad nacional, se toma este concepto de seguridad intermedia. ¿Cuál es la respuesta del Estado mexicano ante esta circunstancia? Lo que tenemos. Es decir, no podemos capacitar, adiestrar a 50,000 elementos en un mes. Aparte, el país no aguanta ese lapso de tiempo sin que no haya una respuesta por parte del Estado mexicano ante tanta realidad delictiva, criminal, de violencia que tiene este país. Por eso creo que es importante. La primera etapa, policía militar, policía naval, policía federal, que se conforman como una Guardia Nacional, que hoy tiene una administración, si la Cámara de Senadores lo aprueba así, una administración civil, pero una tutela militar, que eso es lo que en la mayor parte del mundo son las gendarmerías. No se le podía poner ese nombre, pero básicamente la Guardia Nacional es una gendarmería que podemos comparar con la de otros países. Por eso creo que sí va a tener efectividad si se maneja de esta forma. Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana administrando, pero operativamente Secretaría de la Defensa Nacional haciendo lo que tiene que hacer con su tutela militar para guardias nacionales. Bien. Eduardo, lo que ha mencionado la oposición, distintas organizaciones no gubernamentales, lo que se observa y se percibe es miedo, temor ante el abuso, ante la poca operación y efectividad de militares patrullando o ejecutando labores de la policía. ¿Cómo lo está observando? Mira, en México el Ejército y la Marina gozan de mucho mayor confianza que la policía estatal, municipal y federal. En cambio, entre líderes de opinión, digamos, y el Círculo Rojo, es al revés. La gente piensa que la solución a la crisis es fortalecer los policías y sacar a los militares de la calle. Entonces, estamos viendo en los medios pues una serie como de críticas muy fuertes, a mí me parece un tanto escandalosas y exageradas. Innecesarias quizá, ¿no? Sí, de lo que es la Guardia. Algunos centros académicos han sacado algunos estudios donde, según ellos, la sola presencia del Ejército en las calles o en algunas zonas del país ha generado más violencia que la genera la policía. Está por verse si tienen el rigor esos estudios. A mí me parece, mira, que el país está peor que nunca en materia de seguridad. O sea, los niveles de violencia ya superaron a los de Calderón. Además, tenemos estos grupos colonizando ya amplios espacios territoriales del país por meses, en donde el Estado literalmente pierde control de estos territorios. Y además, estos grupos están ya boicoteando sistemáticamente los procesos electorales. No basta ver nomás el número de atentados y asesinatos de candidatos en las elecciones pasadas. Entonces, yo creo que esta combinación de factores, como lo mencionaba Juan, sí ya hacen del problema un asunto de seguridad nacional, no de seguridad pública, que sí merece la respuesta de una Guardia Nacional, y cuando sea el caso, cuando ya está armada, y si no ahorita, pues sí del Ejército, de la Marina, que ya están involucradas en el esfuerzo. Ahora, ¿cuál es como la ventaja de tener a la Guardia? Primero, se fusionan fuerzas que están dispersas.
lo cual te da mayor capacidad de respuestas oportunas y mejor coordinación entre los cuerpos. Esa es la primera, ¿no? Yo creo que también hay un asunto que nadie ha mencionado que es fundamental, y es que este gobierno, como lo puso en el Plan de Paz y Seguridad, va a desplegar una red muy amplia de gestores sociales en el país que se llaman servidores de la nación. Estos servidores de la nación van a recolectar información de inteligencia del entorno, inteligencia social, de todas las comunidades del país, específicamente de las 266 regiones, donde va a tener mando único la Guardia Nacional, y esa información va a ser provista a los centros de inteligencia federales, parece que diariamente. Van a capturar la información en unas plataformas digitales para que fluya a los centros de inteligencia, y con eso, esa información se van a armar de manera mucho más fina y precisa, se van a planear los operativos de la Guardia Nacional para cometer menos abusos y para que sean más certeros y eficaces que típicamente lo son del Ejército y la Marina, que llegan ahí dando palos de ciego, sí cometen a veces muchos abusos, se equivocan, ¿no? Y creo que esto va a salir mejor con este plan de la Guardia Nacional y los servidores de la nación. Claro. Y yo quiero preguntarles, Juan Ibarrola, comienzo con usted, con este plan de seguridad nacional, con la Guardia Nacional, cuando ya se implemente en un primer momento, ¿sí se podrá pacificar al país en los primeros 3 años, como lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que es muy importante entender qué es pacificarlo. Es decir, no hay ningún país que pueda estar verdaderamente en paz, porque hay factores y hay intereses que provocan que no sea así. México necesita, como bien lo dice Eduardo, que los niveles de violencia y crimen, que es diferente, violencia y crimen son cosas completamente diferentes, pero estamos viviendo una realidad de violencia terrible en este país, fomentada por el crimen, pero que es necesario abatir. Es decir, sigue siendo la seguridad la principal demanda ciudadana en este país. ¿Cuándo habíamos llegado a esa necesidad? ¿Cuándo habíamos llegado a esa demanda? La Guardia Nacional, insisto, lo que va a hacer es ser un puente intermedio entre seguridad pública y seguridad nacional. Esas voces que dicen que se militariza la seguridad pública, pues no lo están entendiendo correctamente. La Guardia Nacional no va a suplir funciones de seguridad pública municipal o de seguridad pública estatal. Van a venir a apoyar lo que estas dos no pueden hacer. Y bueno, pues quien insista en que es hacerlo a fuerza, pues están equivocados. Habrá que preguntarle a la gente en el país si están teniendo respuesta, desafortunadamente, si están teniendo respuesta de parte de la municipalidad o de parte de la autoridad estatal, y no la tienen. Claro. Entonces necesitan una respuesta federal que hoy, desafortunadamente, si no es vía Fuerzas Armadas y este contingente o este agregado de policía militar no le dan, pues entonces que nos agarren confesados, porque tenemos un problema muy serio. Eduardo, la formación de esta Guardia Nacional va a ser militar, va a ser policíaca, ¿de qué forma lo están planteando ahora los diputados, después los senadores? Y también habrá una junta de jefes de Estado Mayor donde se pongan de acuerdo las Fuerzas Armadas, autoridades civiles. ¿Esto también lo contiene? Sí, bueno, es lo que están anunciando ahorita. La verdad es que todavía me parece que no acaban como de terminar con la configuración. Hay como varias confusiones y vacíos y contradicciones, ¿no? El presidente dijo que no quedó contento con el dictamen aprobado por los diputados y parece que van a hacer algunos cambios porque el presidente quiere que sí haya una especie como de disciplina militar, o sea, que los militares sí se metan a fondo con Policía Federal para darles un régimen de disciplina militar y quizás un régimen ahí de sanciones por el tema de que hay un déficit, según el gobierno, tanto de disciplina como de integridad en la Policía Federal. Entonces yo creo que quieren robustecerla más y sí darle un perfil militar, porque repito, estos grupos que están asediando muchos territorios del país tienen también un perfil militar. Claro, y o sea, Cártel si ustedes meten en Google Cártel Jalisco Nueva Generación, les van a aparecer verdaderas milicias de 30, 40 personas armadas hasta los dientes, con armas de alto poder. Pues eso requiere respuesta militar o de la Guardia Nacional, ¿no? Exacto. Y en este punto, para ir más adelante, el hecho y la situación
del panorama en cómo está el país, ustedes lo conocen muy bien, ¿no? En estos relatos en donde hay regiones en donde, pues, simplemente la policía no existe, ¿no? O si existe, está cobrando del lado del crimen organizado. Si la realidad fuera como la han propuesto las organizaciones no gubernamentales, que, insisto, están muy temerosas a que esta Guardia Nacional opere, ¿cómo sería? Es decir, las realidades serían como las conocemos en este momento. El huachicol continuaría como tal, el crimen organizado, el narcotráfico seguiría como tal, aumentando, rebasando toda capacidad de Estado. No, yo creo que, y si me lo permites, Eduardo, yo creo que sí ha habido ya una respuesta oportuna. Las consecuencias las estamos viviendo 10 estados del país. Sin embargo, sí ha habido una respuesta por parte del gobierno de México ante una circunstancia específica. Aquí lo importante es entender cuáles son las capacidades que tiene el Estado para responder, y como bien lo decía Eduardo, ante tanta fuerza criminal. Sí tenemos, creo que eso es con lo que los mexicanos debemos estar tranquilos. Sí, el Estado mexicano tiene capacidades y garantías para hacerle frente a este problema. El tema es interpretar lo que algunas voces, organismos no gubernamentales, algunos diputados, algunos senadores... Eso ni los contamos, Juan, porque ya sabemos... No, ya sabemos a dónde van. Todos llevan agua a su molino y la verdad es que, perdón. Ahí Pero está el sin- PRI, sin- ayer sin embargo- votó lo que Morena decía. Y sin embargo, y siguen insistiendo en ese anacronismo que es la militarización. Es que la oposición ¿Por está qué? segura de que se va a militarizar el país. Y mi pregunta para esa oposición es, ¿por qué cuando hay temporada de huracanes y los militares aplican plan DN3 o los marinos plan Marina, no les piden que se regresen a sus cuarteles? Porque no son sus tareas. O no hablan de la militarización de la protección civil del país, ¿por qué no hablan de la militarización de las campañas de salud, o de las campañas de alfabetización, o de las campañas contra el hambre? Que la hacen los militares. Que las hacen los militares. Y voy más allá. ¿Por qué cuando se rescata a un secuestrado, ese secuestrado, obviamente, lo que ve al soldado, lo que ve al marino, pues es con ojos de salvador o con ojos de héroe? Yo creo que debemos de reinterpretar muy bien lo que es la militarización, e insisto, no se militariza la seguridad pública. Se le está dando una respuesta diferente, sí, con tutela militar, a un problema de seguridad interior que tenemos que atender ya por el bien de todos. Bien, Eduardo, nos queda 1 minuto con 15 segundos. Pues mira, yo veo esto como un manotazo en la mesa del presidente de la República, un basta, hay que hacer algo, tenemos que contener a estos grupos y ¿qué tenemos? Hay que utilizar algún recurso extraordinario y el único que hemos tenido en los últimos años es el Ejército, la Marina, la Policía Federal. Entonces, tomarlos a ellos, fusionarlos para tener operativos contundentes, bien coordinados y muy precisos con la ayuda de la inteligencia social que van a generar estos gestores sociales, en donde, por cierto, el equipo de Andrés Manuel es muy, muy hábil y muy diestro. Entonces, bueno, seamos optimistas. Eso no garantiza, digamos, que las cosas van a mejorar pronto. Ojalá simplemente viene el esfuerzo, pero en principio, digamos, el dibujo, el plan, no suena mal. Pero se debe tener cuidado rápidamente en algo, en la implementación de la Guardia Nacional, ¿no? Yo creo que con el apoyo de la sociedad, es decir, no puede funcionar únicamente con un solo ente del Estado mexicano. O sea, tenemos que aportar todos los mexicanos algo para que esto funcione. 94% de los delitos de este país no se denuncian. Ahí damos Cambiar una protocolos, ¿no? cifra Por negra. ejemplo, el asunto, por ejemplo, de que a veces el ejército y sus retenes cometían abusos contra familias que no se detenían y hubo ahí varios muertos Señalamientos de injustificados. El ejército modificó sus protocolos y ya no ha habido, por ejemplo, eventos de ese tipo. Y quien Yo hizo creo eso, Eduardo, que está ahí- procesado y sentenciado. Sí, es decir, los militares ese que tipo de hicieron eso... ajustes que tiene que hacer justamente para no pegarle a la reputación y al prestigio de las Fuerzas Armadas, ¿no? Perfecto. Muy bien. Juan Ibarrola, Eduardo Guerrero, muchas gracias por estar Gracias. con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Y ahora la pausa. Exacto, regresamos con más.